Nuestro texto de hoy es Salmos 13. Salmos 13. Si ustedes no saben, iniciamos una nueva serie de los Salmos el domingo pasado y el título de esa serie es Descubriendo la grandeza y la guía de Dios a través de los Salmos. Hoy vamos a estar en Salmos 13. Y mientras ustedes buscan el Salmo, permíteme leer algunas estadísticas. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos en los Estados Unidos y los Institutos Nacionales de Salud, más de 60% de los adultos en los Estados Unidos informan sentirse solos. Los jóvenes adultos entre las edades de 18 a 22 son el grupo más solitario, con un 79% que informan que se sienten solos. 1 de cada 5 norteamericanos dicen que ellos no tienen a nadie con quien hablar sobre asuntos importantes. 46.6 millones de norteamericanos sufren de un trastorno depresivo menor, que es una depresión caracterizada por un estado de ánimo deprimido durante un periodo de 2 semanas. 17.3 millones de personas en los Estados Unidos sufren de un trastorno depresivo mayor, que es una depresión caracterizada por un estado de ánimo persistentemente deprimido y una pérdida prolongada de placer o interés en la vida. ¿Qué están haciendo esas personas para combatir esos niveles impactantes de soledad y de depresión? En el año 1999, 21.5 millones de personas usaban antidepresivos y en el año 2023 este número aumentó a casi 60 millones de personas. El grupo de edad que más ha crecido que usan antidepresivos por lejos es de los niños de 12 a 17 años. El tamaño del mercado global de antidepresivos se valora en 11.7 mil millones de dólares en 2019 y se proyecta que crecerá a 18.3 mil millones en el año 2027. Más de 152 millones de norteamericanos de 12 años o más han usado drogas ilegales al menos de una vez en su vida. Y más de 71 millones de este grupo han usado drogas ilegales en el último año. Al mismo tiempo, mientras la soledad y la depresión aumentan, y las personas buscan ayudas en medicamentos y drogas ilegales, la asistencia en la iglesia ha bajado. Algunos estudios dicen que ha habido una caída de asistencia en las iglesias de 42% desde el año 2004. Mi pregunta para ustedes hoy es: ¿qué deberían hacer cuando se enfrenten la tristeza, la depresión, la pérdida, cuando Dios parece lejano? Hemos visto lo que hace el mundo, pero vamos a la palabra de Dios y veamos qué debemos hacer. Salmos 13 dice así: ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerme el sueño de la muerte, no sea que mi enemigo diga lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Pero yo en tu misericordia he confiado, mi corazón regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor, porque me ha llenado de bienes. Oramos. Oh Dios, enséñanos lo que tú quieres en este día. Ayúdame a comunicar tu palabra.
Amén. Realmente no sabemos mucho de este salmo. Sabemos que es un salmo de David, pero no sabemos cuándo lo escribió ni por qué. Quizás fue en su juventud cuando él trabajaba en los campos con las ovejas, pero no lo sabemos. Quizás cuando era joven sirviendo al rey Saúl, o más tarde cuando ese mismo rey quiere matarlo. No sabemos. Podría haber sido cuando él mismo era el glorioso rey de Israel, o tal vez cuando su hijo rebeló contra él y se obligó a David a huir de su propia ciudad. O quizás cuando ese mismo hijo fue asesinado por uno de los hombres de David. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay muchos de estos salmos. Salmos 143, 55, 38, 22, el Salmo 6, Salmo 69. Todo comienza con el salmista muy, muy triste, solo para terminar en alegría. ¿Por qué tantos salmos tristes? Los salmos no están escritos cronológicamente, pero al leerlos, un momento el salmista está alegre y feliz, alabando a Dios por sus bendiciones infinitas. Al siguiente momento, el escritor parece haber caído en una profunda depresión. Por ejemplo, déjame leer un par de versículos de los Salmos 22 y 23. Y traten de notar algún cambio en la voz, en el estado de ánimo o en la emoción de David en estos dos salmos. Mira Salmos 22, 14 y 15, dice así. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto, se ha sacado mi vigor y mi lengua se pega al paladar. Me ha puesto en el polvo de la muerte. Un poco oscuro, ¿verdad? Pero ese salmo viene justo antes del famoso Salmo 23, cuando David proclama, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. ¿Pueden ver alguna diferencia en estos dos salmos? ¿Cómo puede ser que en salmos correspondientes David escribe que él es como una abeja y que Dios es su buen pastor y que Dios lo guía en lugares pacíficos como pastos verdes y maravillosos lugares junto a aguas tranquilas? Pero en el salmo junto antes de esta escena feliz y paz de seguridad, dice que todos sus huesos están descoyuntados, que su lengua se pega a su boca y que está puesta en el polvo de la muerte y que su corazón es como cera. ¿Por qué esos intensos cambios de emociones? Una razón podría ser que los escritores de los salmos eran personas reales, con emociones reales. Al igual que tú y yo, ellos realmente enfrentaron pruebas, realmente sufrieron. Las pruebas y el sufrimiento van a suceder. No siempre sucede cuando queremos. No elegimos cuando sufrimos, ni siquiera elegimos si vamos a sufrir. Para los escritores de los Salmos, y yo creo que nosotros también, el sufrimiento, al igual que la tristeza, es un hecho de la vida. Estos salmos tristes reflejan las verdaderas emociones del corazón de los escritores. Dios nos creó para ser seres emocionales. Claro, hay gente un poco más emocional, pero cada uno de nosotros sentimos una mirada de emociones. La tristeza, el gozo, la frustración y enojo, la compasión, el dolor. Esas emociones no son malas, son reales, parte de la vida. Tenemos emociones porque Dios quiso que la tuviéramos.
Ahora, las emociones son algo curioso. Cuando uno siente una emoción, es absolutamente y totalmente cierto que la siente. Pero el hecho de que la sientes no hace que las cosas sean ciertas o verdaderas. Pero es cierto que la siente. Un ejemplo. Vamos a decir que un esposo le dice a su esposa, o una esposa le dice a su esposo, yo siento que me estás gritando. ¿Qué dice esa persona que está pasando? ¿Qué es lo que la persona dice es verdad? La persona está diciendo que se siente algo. Se siente que su cónyuge está gritando. Muchas veces cuando sentimos muchas emociones, las cosas que pensamos que son verdaderas se sienten verdaderas, incluso si no lo son. Podría ser que el cónyuge estuviera gritando, pero en ese momento lo más importante en lo que debe concentrarse el cónyuge acusado es por qué la persona sentía que él o ella estaba gritando. Tengan eso en cuenta cuando revisamos el Salmo 13. Lo que tenemos en ese salmo es un grito muy verdadero de un corazón emocional. Las afirmaciones de verdad que se hacen aquí no son necesariamente verdades en sí mismas. Podrían serlo, pero lo que es absolutamente cierto es que el salmista la siente y la siente muy profundamente. Este salmo se puede dividir fácilmente en tres partes. Los versículos 1 y 2, el lamento del corazón. 3 y 4, la oración del corazón. Y 5 y 6, la fe del corazón. Cada una de esas estrofas hablan de sentimientos verdaderos. Escuchen las palabras, pero más que eso, quiero que intentemos sentir lo que David sintió en estos momentos. Los salmos fueron escritos como canciones, pero realmente son poemas. Si a ti te gusta leer poesía, sabrás que cuando lees poemas, las palabras son importantes, pero las emociones detrás de las palabras a veces son más importantes. Si te ayuda, trata de recordar las veces que has sentido emociones similares del salmista. No para ponerte en lugar de David, del escritor, sino para entender, sentir lo que él sintió. Y luego, mientras sientes esas emociones similares, yo creo que el significado que ese salmo podría revelarse. Una palabra rápida a todos los estoicos que están aquí, que no les gusta hablar de sus emociones, que tienen dificultades para identificar con aquellos que sienten, que sufren, que se duelen. Trata de no juzgar las palabras que usa David aquí. En lugar de juzgar sus palabras, trata de escuchar su corazón y tener un poco de compasión. Ok, ese salmo comienza, vamos a comenzar en la primera estrofa, versículo 1 y 2. Mira cómo comienza el salmo. ¿Hasta cuándo? Esta pregunta se repite 4 veces en los primeros 2 versículos. Hay un sentimiento de anhelo en esas preguntas, como si el salmista hubiera estado delante de mucho tiempo rogando, suplicando a Dios delante de días o meses o años en agonía. La repetición de la pregunta añade una sensación de desesperanza, como si cada vez que hiciera la pregunta, David se hundiera cada vez más en la oscuridad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Cada vez más oscuro, cada vez más triste, cada vez más deprimido. Como ya he mencionado, no sabremos la situación de David, pero ¿puedes sentir su corazón a través de esas preguntas?
estoy seguro que todos han oído que en el hebreo, en el idioma hebreo, la forma de intensificar una palabra es repetirla. El ejemplo más conocido es en Isaías 6:3, donde Isaías dice que el Señor de los ejércitos es santo, santo, santo. En esta impresionante declaración de Isaías, Dios no solo es santo, es santo, santo, santo. El significado en hebreo es Dios es santo al cubo. O sea, Dios es santo por santo por santo, 3 veces santo. Como si fuera Dios super, mega, ultra santo. ¿Entienden? Y Él es. Algo similar está ocurriendo aquí. La pregunta ¿hasta cuándo? Se repite 4 veces, lo cual es como preguntar ¿hasta cuándo? A la potencia de 4. Se supone que hay una intensificación a la pregunta, culminando en el último ¿hasta cuándo? Como un creciendo en una sinfonía. Bueno, esta primera estrofa tiene 2 versículos compuestos únicamente de preguntas. Todo preguntas, sin respuesta. Sin declaraciones, solo preguntas. Y la primera pregunta es, versículo 1, ¿hasta cuándo, oh Señor? Curiosamente, el primer ¿hasta cuándo? Es una pregunta en sí misma, como si David fuera un abogado presentando sus argumentos iniciales. Las 2 primeras preguntas realmente forman una sola pregunta, pero es casi como si David no tuviera suficiente en él para terminar y tuviera que cortar la pregunta a mitad de camino. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Pero continuó. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? Quizás hubiera sido mejor simplemente decir ¿hasta cuándo? Pero David continuó. Ahora está señalando a Dios con su dedo de acusación apuntado a Dios por olvidarse de Él. Y antes de alguien tiene ideas locas, este versículo no es una contradicción a versículos como 1 de Juan 3:20, que claramente afirma que Dios lo sabe todo. Dios es omnisciente, su conocimiento es universal, Él nunca olvida, ni puede hacerlo. Eso no es una afirmación de verdad acerca de Dios. En realidad, ese versículo tiene muy poco que ver con Dios en absoluto. Eso se trata de David. Eso trata sobre los sentimientos de David. David se siente solo. David se siente distante de Dios. David se siente olvidado por Dios. Y siente que eso ha pasado o está pasando durante un tiempo suficiente para preguntarse, ¿hasta cuándo? ¿Qué pensamiento tan oscuro pensar que Dios podía olvidar de alguien? ¿Qué estado tan desesperado será el mundo si fuera posible que Dios se olvidara? ¿Olvidar de sus promesas? ¿Olvidar su misericordia? ¿Olvidar su gracia? No, Dios no olvida, pero piensa en el estado de corazón de a quien preguntaría, ¿oh Dios, me olvidarás para siempre? Es una cosa pensar que Dios ha olvidado de ti solo para que Él recuerde y cumpla nuevamente sus promesas. Pero pensar que Dios ha olvidado para siempre. ¿Puede haber un lugar más bajo, más miserable, más desesperanzado? ¿Alguna vez has sentido así? A través de las pruebas de la vida, a través del maldad del pecado, solo porque sí. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Has sentido que Dios está lejos? ¿Has dudado su bondad? Es un lugar horrible, horrible para estar. Y así comienza el Salmo 13. Como si no pudiera ser peor, David continúa con la segunda pregunta. ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro?
Otra pregunta muy, muy difícil. Pero por lo menos esta pregunta tiene un poco más de realidad. Por lo menos hay algo de pensamiento racional detrás de esta pregunta. David repite su acusación de hasta cuándo, pero esta vez él pregunta hasta cuándo Dios esconderá su rostro de él. ¿Puede ser que Dios pueda esconder su rostro de alguien? Por supuesto, Dios no tiene rostro, Dios es espíritu. Jesús, desde se hizo carne, Él tiene cuerpo y tendrá cuerpo por el resto de la eternidad. Pero Dios Padre, Él no tiene cuerpo ni rostro. Entonces, ¿qué podría significar para David cuando preguntó, ¿hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Para responder a eso, intentamos dar la vuelta y averiguar la pregunta, ¿qué significa que Dios poner su rostro? Mira la gran bendición en Números 6, 24 y 26. Dice así: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Muy lindo, ¿verdad? En esa segunda parte, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Es una expresión de felicidad y bendición. En número 6, Dios a través de Moisés está diciendo a Aarón y sus hijos, los sacerdotes de Israel, que bendiga al pueblo. Como una ilustración de esta bendición, Aarón debe pedir que el rostro de Dios, su presencia, esté sobre el pueblo. Es como si el rostro de Dios sobre alguien conlleva esperanza y bendición. Esto es lo que el rostro de Dios representaría para el pueblo de Dios. Es algo bueno, es una bendición. ¿Está bien? Si el rostro de Dios sobre alguien significa una bendición, ¿qué significaría entonces que Dios esconde su rostro? Obviamente significa lo opuesto de una bendición. Significa la eliminación de la felicidad, la eliminación de una bendición. En lugar de la bendición habría tristeza y condena, un sentimiento de distancia de Dios. David aquí hace la pregunta a Dios: ¿hasta cuándo me quitarás tu bendición? ¿O hasta cuándo podré volver a sentir la calidez de tu bondad? Es casi como David estaba soñando de tiempos mejores, solo para abrir los ojos de la realidad de su oscuridad presente. ¿Alguna vez has sentido así? ¿Alguna vez has sentido que el rostro de Dios no está brillando sobre ti? No estoy preguntando si nunca has sentido la bendición de Dios. Eso ciertamente es un pensamiento malo. Estoy preguntando si alguna vez has sentido que la bendita seguridad de la mirada amorosa de Dios ha sido quitada de ti. Es una cosa, nunca haber tenido el rostro de Dios brillando sobre ti. Es otra cosa más miserable, que eso te sea quitado y escondido de ti. Y así se sentía David. David se sentía que Dios lo había olvidado y que el rostro de bendición de Dios se había alejado de él. Tanta emoción en un solo versículo corto. Pero David no ha terminado. Después de este horrible versículo, hay otro versículo con preguntas a Dios. Versículo 2, pregunta 1. ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? Saliendo de la oscuridad del versículo 1, el salmista se adentra aún más en su depresión, si eso es posible.
En el primer versículo, David ha preguntado a Dios hasta cuándo será olvidado y si esto durará para siempre. Y ahora se lamenta de tener que buscar consejo en su propia alma. Es un pensamiento lógico. Si Dios lo ha olvidado, el rostro de Dios está para siempre escondido de él. ¿Con quién se queda David? Está solo. Todo lo que tiene sus propios pensamientos, su propia alma para hablarle. David está completamente solo, sin protección, sin misericordia, sin nadie que le ame, sin Dios mirándolo con su rostro de bendición, totalmente solo, él y su alma. En el hebreo original hay una imagen de acumular su propio consejo en su corazón, como si él delante de mucho tiempo hubiera intentado y fallado, intentado y fallado, intentado y fallado para encontrar en su propio corazón la salida de su depresión, solo para ser decepcionado una y otra vez. Es como si David estuviera diciendo, ¿hasta cuándo tendré que buscar repuestos solo en mí mismo? Así que tú no me estás respondiendo, estoy solo. ¿Alguna vez has sentido así? Como si tú fueras tu único ayuda, como si tú y solo tú fueras el único que buscaba respuestas, pero que el único en quien estuvieras buscando fuera tú mismo. Si hay alguien aquí que lucha con la adicción, tú conoces ese ciclo. Nuestras almas son pecaminosas. No podemos encontrar consejo bueno en ellas. No puedo evitar pensar en los no creyentes aquí. ¿A dónde va un no creyente sino al consejo de su propia alma? Para un no creyente no hay un Dios que ayude en tiempos de necesidad. No hay un Dios soberano en control del universo. No hay un Dios amoroso. No hay nada ni nadie. Nada más que su propia conciencia. ¡Qué angustia tan amargo debe causar eso! ¡Qué tristeza infinita! ¡Qué soledad! Este es el sentimiento del salmista en esta pregunta. Es el opuesto exacto de la fe. Es duda y incredulidad y el vacío absoluto que ese trae. Última pregunta. Segunda pregunta del versículo 2. ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Esto realmente es el suspiro del pastel de la depresión. Ver a tu enemigo jactarse sobre ti mientras tu corazón está roto por la tristeza es verdaderamente el golpe final. El texto no aclara quién es el enemigo aquí, pero realmente importa. Si el enemigo es humano o demonio, las burlas de un adversario resultan terriblemente desagradable para los oídos de duelo. Aquí tenemos a David languideciendo en el barro de la depresión, de la tristeza, de la soledad. Y justo cuando está a punto de rendirse, a bajar la cabeza después de derramar su corazón en depresión, llega su enemigo, de reírse de él, de su dolor, de su fracaso, de su soledad. Y así los hasta cuándo de Salmo 13 terminan. ¿Cómo sentimos? ¿Estamos bien? Es casi imposible no sentir la miseria del escritor.
Es casi imposible no quedar atrapado por esas emociones. Pero conocemos esas emociones. Cada uno de nosotros ha sentido al menos de un poco de esa oscuridad, ¿no es así? Quizás no expresamos nuestros sentimientos con las mismas palabras de David que tenemos en los primeros 2 versículos de Salmos 13, pero conocemos ese tipo de dolor. Yo sé por mi parte, yo sé ese dolor. Y si tú conoces ese sentimiento, espero que te ayude un poco a saber que otros también luchan con esto. Muchos grandes hombres de Dios han sentido esos mismos sentimientos oscuros. Muchos poderosos creyentes han pasado por esas mismas profundidades. Incluso nuestro Señor Jesús. Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No suena eso como un hasta cuándo de David? Isaías, escribiendo sobre Jesús, dijo en Isaías 53:3, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolor y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Espero que te ayude a saber que Jesús también tuvo que soportar dolor profundo y emocional. Jesús conoce ese sentimiento. Jesús sintió la misma pesar en mi corazón todo el día, tal como él hizo el salmista. Jesús también tuvo que ver cómo sus enemigos regocijaban mientras él era clavado en la cruz. ¿Qué es lo que Satanás debió haber pensado mientras los clavos entraron en las manos y los pies del Dios de toda la creación? Qué maligna alegría debió haber sentido en ese día. Jesús conoce ese tipo de dolor. Y si eres honesto, tú también conoces. La pregunta es, ¿qué debemos hacer cuando sentimos ese tipo de depresión? ¿Qué debemos hacer cuando estamos como David en un lugar más miserable? Versículos 3 y 4, la oración del corazón. Considera y respóndeme, oh Señor Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerme el sueño de la muerte, no sea que mi enemigo diga lo he vencido y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. ¿Qué hace cuando toda la esperanza se ha perdido y la noche está en su punto más oscuro? Yo creo que casi tanto como la que dice la palabra en Salmos 13 y las emociones detrás de las palabras, las respuestas se encuentran en los espacios entre las estrofas. Entre los versículos 2 y 3, en ese espacio donde no hay palabras, algo sucedió. No sé si lo notaste, pero algo sucedió entre versículos 2 y 3 que es bastante poderoso. Y creo que es ahí, en ese espacio vacío, donde podemos empezar a encontrar significado en el Salmos 13. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué decidió hacer David? David decidió orar. Si seguimos notando las emociones de este salmo, aunque la parte más oscura de la noche ha pasado, no hay sol y arco iris en las palabras de esta oración. Todavía hay dolor en las palabras, pero con el dolor hay esperanza. Permíteme citar a Charles Spurgeon aquí, porque sus palabras son muy bellas en su comentario de este versículo. David se encuentra en la oscuridad, pero ahora, dice Spurgeon, pero ahora la oración alza su voz, como el centinela que proclama el amanecer. Ahora la marea cambiará y el que llora sacará sus lágrimas. El propiciatorio es la vida y la esperanza y la muerte de la depresión. El pensamiento oscuro
de que Dios lo ha abandonado, aún persiste en el alma del salmista, y por eso clama, considera y respóndeme. La oración, hermanos, la oración es nuestra arma más poderosa para combatir la angustia. Aunque David siente horrible sentimiento de abandono por parte de Dios, él recuerde que Dios no es la causa de su dolor. Dios no ha abandonado su alma. Y observa cómo continuó David su lucha contra la oscuridad con sus pensamientos. Él no solo dice, conceder y respóndeme. Él se dirige al único que puede ayudarle. Oh Señor Dios mío. ¿Cuántas veces buscamos ayuda en los lugares equivocados? ¿Cuántas veces buscamos respuestas en la vana nada de este mundo? Cuando la ayuda es un clamor de corazón de distancia. La oración, hermanos, la oración es un amigo fuerte. Pero mira qué corta y sencilla es la oración. Después de decir, conceder y respóndeme, hay una solicitud en la oración que conlleva 3 resultados evitados. La solicitud es, ilumina mis ojos. Quiero que todos noten algunas cosas sobre esa oración. Nota que en los versículos 1 y 2, todas las preguntas están dirigidas a Dios. En los primeros 2 versículos, David está muy preocupado o frustrado o tal vez molestado por lo que Dios ha hecho a David. Pero en la solicitud, en el versículo 3, no es que Dios cambie. David no ora para que Dios lo recuerde o que Dios esté con él. David ora para que sus ojos sean iluminados. David ora por un cambio en él mismo, no en Dios. También observe que el salmista no ora específicamente por liberación de lo que está sucediendo. Él no ora contra sus amigos, no ora para que Dios transforme físicamente su situación. Él solo ora para que Dios ilumine sus ojos. Y a iluminar los ojos, no dormirá el sueño de la muerte, el enemigo no dirá lo he vencido y sus adversarios no se regocijan porque él es sacudido. Esas 3 cosas no pasarán si Dios ilumina sus ojos. ¿Qué es entonces iluminar los ojos? Un comentarista dijo que David está orando para que el ojo de su fe esté claro, para que él pueda ver a Dios en la oscuridad, para que su ojo de vigilancia esté bien abierto y para que su ojo de entendimiento sea iluminado para ver el camino correcto. A mí me gusta eso. David está orando por una iluminación de los ojos de su fe, para que él pueda ver claramente. No que Dios finalmente será bueno con él, no que Dios finalmente lo recordará, no que Dios cambie, sino para que él, David, pueda pensar con claridad. Pensar claramente sobre su situación y sobre quién es Dios. David le pide a Dios que le dé un pensamiento correcto y es a través de ese pensamiento correcto que David finalmente se sentirá correctamente. Cuando sentimos que Dios está tan lejos, eso no es un problema con Dios. Cuando sentimos que toda la esperanza se ha perdido, eso no es culpa de Dios.
Cuando sentimos que estamos completamente solos, eso no es porque Dios esté haciendo algo mal. Es porque nosotros estamos pensando incorrectamente. Es cierto que lo sentimos, pero estamos pensando mal. Lo que necesitamos es empezar a pensar correctamente y entonces podemos sentir correctamente. David decidió orar y la oración es derramar nuestros corazones a Dios en alabanzas, petición, confesión de pecado y agradecimiento. La oración es poderosa. En cada uno de esos diferentes tipos de oración hay poder. Adorar a Dios tiene el poder de cambiar nuestro enfoque en nuestros corazones. La confesión de pecado tiene el poder de librarte de tu culpa y vergüenza. La petición te permite pedirle a Dios que actúe en tu vida. El agradecimiento tiene el poder de hacerte recordar que Dios es bueno. Cuando todo estaba saliendo mal para David, él decidió orar. Pero la oración no es poderosa porque las palabras sean bonitas. La oración en versículos 3 y 4 es muy simple. David no decidió orar delante de oros usando palabras más elocuentes que él conocía. Simplemente decidió orar. La oración no es poderosa porque la persona que ora es poderosa. David puede haber sido un hombre conforme al corazón de Dios, pero ciertamente no suena así en los versículos 1 y 2. David no esperó a limpiarse para orar, decidió allí en la oscuridad, allí en su depresión, allí en la bajeza del corazón, con las manchas de sus lágrimas aún frescas en su cara. David decidió orar. La oración tampoco es poderosa porque tiene muchas personas orando. David es un hombre. Hay un pastor en Australia, se llama John Woodhouse, y él dijo sobre la oración: el poder de la oración no proviene de los miles de personas orando por la misma causa, ni proviene de una sola niña de 5 años orando antes de acostarse. El poder, dice John Woodhouse, de la oración es Dios. Dios es el poder. Y cuando David estaba en su mayor depresión, David decidió buscar poder. David decidió orar. Nosotros también deberíamos hacerlo. ¿Alguna vez has sentido como David en los versículos 1 y 2? Deberías decir, orar. ¿Alguna vez has sentido como Dios ha olvidado sus promesas contigo? Deberías decidir orar. ¿Alguna vez te has sentido solo? ¿Alguna vez te has sentido la vergüenza del enemigo de nuestros salmos exultando sobre ti? ¿Alguna vez has sentido la necesidad de clamar hasta cuándo? Deberías decidir orar. No esperes a sentirte mejor. No esperes a tener las palabras adecuadas. No esperes a poder hacer que otros oren contigo. No esperes nunca. Solo ora. En el primer espacio vacío, en el espacio entre los versículos 2 y 3, vemos la decisión de David de orar. Y él oró. ¿Y qué pasó? David oró. ¿Y qué pasó? Versículos 5 y 6. La fe de corazón. Después de que el salmista ora para que Dios ilumine sus ojos, para que Dios le ayude a ver o pensar correctamente, él pone en práctica sus oraciones. Él ha hablado con Dios. Ahora empieza a hablar consigo mismo.
Perdóname por ponerme en modo de profesor, pero vamos a ver esos dos versículos desde un punto de vista gramatical. Yo creo que hay algo que está pasando aquí gramaticalmente que nos va a ayudar a entender la última estrofa de Salmos 13. Los versículos 5 y 6 son dos versículos, cada uno con dos oraciones que tienen dos cláusulas independientes en cada uno. Una cláusula independiente es un grupo de palabras que pueden funcionar gramaticalmente por sí solo como una oración con sentido completo. Entonces, en esos dos versículos tenemos 4 cláusulas independientes. Y mira los tiempos de las cláusulas. Si lo ves, hay un sándwich ocurriendo aquí gramaticalmente. Presente perfecto, futuro, presente perfecto. Se puede ver el sándwich. El tiempo presente perfecto se usa para descripciones de eventos o acciones completadas. Esas acciones ocurrieron en el pasado y ahora están terminadas. El tiempo futuro se usa para acciones en el futuro. Eso está fácil. Pero aquí los verbos en el tiempo futuro son decisiones del salmista basadas en o por las cláusulas en el presente perfecto. Mira el versículo 6. La decisión futura está en el versículo 6, cláusula 1. Cantaré al Señor. David ha decidido que él va a cantar al Señor. ¿Pero por qué? Versículo 6, cláusula 2, el presente perfecto. Porque me ha llenado de bienes. Basado en la obra completa de Dios de tratar generosamente con David, él cantará al Señor. ¿Entienden? Seguimos. Mira versículo 5, cláusula 2. Mi corazón se regocijará en tu salvación. David, o más correctamente su corazón, ha decidido regocijarse en la salvación de Dios. ¿Pero por qué? Versículo 5, cláusula 1. Yo en tu misericordia he confiado. David ha decidido que su corazón se regocijará en la salvación del Señor, porque él ha confiado en la misericordia de Dios. Pero aquí es la gran pregunta. Aquí es la clave para entender Salmos 13. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo confió David en la misericordia de Dios? Ciertamente no en los versículos 1 y 2. No cuando decía, ¿hasta cuándo, oh Señor? Con su dedo apuntado a Dios. Ciertamente no cuando estaba acusando a Dios de olvidarse de él. No cuando David decía que estaba completamente solo él y su alma. ¿Cuándo confió David en la misericordia de Dios? Fue en versículos 3 y 4. Bueno, eso ciertamente ahí fue cuando David pidió que Dios ilumine sus ojos. Pero ¿cuándo ocurrió esta confianza en versículo 5? Una vez más, necesitamos pensar en lo que ocurrió entre las estrofas. David decidió orar entre los versículos 2 y 3 y luego oró. Entonces, justo después de terminar de orar, en ese espacio entre los versículos 4 y 5, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó para que David pasara de decir hasta cuándo el Señor a decir en tu misericordia he confiado? David creyó. Más bien, Dios respondió la oración de David y le dio fe. Cuando llegamos al versículo 5, la confianza es una acción completada. Ocurrió en el pasado y ahora está completada.
David oró para que Dios iluminara sus ojos. David oró para que pudiera ver claramente en la oscuridad, y lo hizo. David oró para que el ojo de su fe fuera iluminado, y lo fue. ¿Dios libró David de sus enemigos? No lo sabemos. ¿Dios cambió la situación, su situación externa? No lo sabemos. ¿Dejó David de sentirse triste y deprimido como Dios hubiera olvidado de él, como si el rostro estuviera escondido de él? ¿Dejó David de sentir la tristeza en su corazón todo el día? No sabemos. Lo que sí sabemos es que la oración de David fue respondida. No su situación externa. No sabemos nada de lo que pasó ahí. La oración de David para ver a Dios claramente fue respondida y él decidió confiar en el amor inquebrantable de Dios. En el espacio entre versículos 2 y 3, David decidió orar y así oró. En el espacio entre versículos 4 y 5, David decidió confiar en el amor de Dios. Y a partir de esa confianza, se regocijó en la salvación de Dios. A partir de esta confianza, cantó al Señor porque le ha llenado de bienes. ¿Qué eras tú cuando te sientes como David en versículo 1 y 2? Cuando todo está yendo mal en tu vida. Debe orar. Sí debe orar. Pero también debe regocijarse en la salvación de nuestro Señor. Debe cantar al Señor porque Él te ha llenado de bienes. Quizás hay alguien aquí, un cristiano, que quiere decir de su situación: ¿cómo es que Dios me ha llenado de bienes? Mi salud está fallando. No tengo el dinero para pagar alquiler. Todo está yendo mal. ¿Cómo puedo decir que Dios me ha llenado de bienes? Si eso eres tú hoy, déjame decir, oh hermano, lo siento que estás sufriendo. Pero tiene que orar. Orar para que tus ojos sean iluminados, para que tú puedas ver correctamente, que tú puedas pensar correctamente y para que después tú puedas sentir correctamente y regocijar en la salvación de Dios y cantar al Señor porque Él te ha llenado de bienes. Si tú eres cristiano, tú estabas muerto en tus delitos y pecados, los cuales anduviste en los otros tiempos según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otros tiempos vivimos en la pasión de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos, por la naturaleza, hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Si tú eres cristiano, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por ti, para que fueras hecho justicia de Dios en él. Si tú eres cristiano, ¿qué dirás a esto? Si Dios está por ti, ¿quién estará contra ti? El que no negó su propio Hijo, sino que lo entregó por ti, ¿cómo no te dará también junto con Él todas las cosas? Si eres cristiano, ¿cuántos bienes más necesitas?
lo siento que estás sufriendo ahora. Pero si tú eres cristiano, Él sí te ha llenado de bienes, muchísimo más que tú mereces. Ahora, si tú no eres cristiano, esas promesas no son para ti. Si tú no eres cristiano, tú eres solo, con solo el consejo de tu alma. Un día, tu enemigo va a enaltecer sobre ti. Va a enaltecer sobre ti. Tu enemigo es el pecado, pero Jesús venció el pecado. Si tú no eres cristiano, te falta la fe. Te falta el perdón de tus pecados. Pero si tú quieres fe, solo tienes que orar. Y eso es una oración que mi Dios siempre responde. Pide a Él y Él te dará fe. Hermanos, hermanas, ¿qué debemos hacer cuando enfrentamos tristeza, depresión, pérdida, cuando Dios parece estar lejos? Debemos orar. Debemos orar para que Dios aclare nuestros ojos y que podamos pensar correctamente, que podemos confiar en Dios. Debemos pensar correctamente, no para que nuestra situación mejore, que el corazón mejore. Antes de terminar hoy, permíteme dar algunas aplicaciones más prácticas. ¿Qué debemos hacer cuando enfrentamos tristeza? Y también quiero hacer algunas aplicaciones si tú estás enfrentando tristeza en la vida de un amigo. Déjame dar 3 cosas que hacer y 3 cosas que no hacer. ¿Okay? Comenzamos con si estás experimentando el dolor en un amigo. 1. Llora con él. Romanos 12:15 dice, gócense con los que gozan y lloren con los que lloran. Hay tiempos de gozar en las bondades de Dios, pero también hay tiempos que debes llorar con tus amigos. No necesariamente tienes que decir muchas palabras. Sé con tu amigo y llora con él. 2. Trata de entender la persona sin juzgar. Hemos visto hoy en los primeros 2 versículos de Salmos 13 que hay tiempos muy oscuros en la vida. Si tiene un amigo o un hermano que está en estos tiempos de ¿hasta cuándo, oh Señor? Trata de entender a la persona. Escúchale, no necesariamente sus palabras, sino sus emociones. Y escucha sin juzgar. 3. Quédate con la persona. Tenemos unos amigos que perdieron un niño, un bebé de meses que no estaba enfermo ni mostraba señales que estaba algo mal, pero murió. Y la esposa dijo una vez a mí que obviamente los primeros días eran muy, muy difíciles, pero había mucha gente, había muchas cosas que hacer por el funeral, pero 5 días después, 10 días, un mes después, no había nadie. Y estos días fueron muy, muy difíciles. Si tienes la oportunidad de hacer este ministerio, de estar con una persona en sufrimiento, trata de quedarte con ellos. Quizás no físicamente, pero trata de recordar que aunque tú sufriste con este amigo, el amigo va a sufrir por mucho más tiempo que tú. Y quizás a veces muchísimo más que tú vas a pensar que es normal. Ahora, 3 cosas que no hacer. No hagas que su sufrimiento gire en torno de ti. Piense primero en el amigo, en su sufrimiento. Tú no puedes arreglar sus problemas. Su sufrimiento es su sufrimiento. 2. No les diga
que esas cosas malas no hubiera pasado si hubiera tenido más fe o si hubiera orado más. No lo hagas. Yo no sé si hay algo más diabólico que uno puede decir. No lo haga. 3. No les diga que se aminen. Sus emociones son reales. Reales. Déjenlo pasar por el ciclo de duelo. Ok, si eres la persona que está atravesando esos tiempos de depresión, 3 cosas que hacer y 3 cosas que no hacer. No tomes decisiones importantes en la vida. Toma decisiones en el futuro. Déjalo por ahora. Estás pasando por algo muy difícil. Déjalo por ahora. No tomes decisiones teológicas importantes tampoco. El dolor nubla los lentes de los ojos teológicos. Ten cuidado. No reprimes las emociones negativas. Yo sé que sentir estas emociones no es fácil, pero el pecado es el enemigo de nuestras almas, no las emociones. Por último, 3 cosas que hacer, como si tú, como David en Salmo 13, está luchando con la depresión. Realmente son 6. 3 cosas muy, muy, muy prácticas y 3 cosas más espirituales. 1. Trate de dormir bien. Trata de dormir bien. 2. Haz algo de ejercicio. Sale de la casa, camina en el parque. Hay que mantener el cuerpo en esos tiempos difíciles. Muchas veces nuestros cuerpos guían nuestras emociones. Trata de hacer algo. Y trata de salir de la casa. Hay que ver el sol, respirar el aire fresco. Trata de salir. Yo sé que la casa puede ser una seguridad, pero trata de salir. Ahora, 3 cosas un poco más espirituales. Clama a Dios honestamente, como el salmista hizo en versículo 1 y 2. Sé honesto. Tú puedes ser honesto con Dios. Vuelve a Dios en oración como lo hizo el salmista en versículos 3 y 4. No esperes. Tenga fe, como lo hizo el salmista en versículos 5 y 6. Hermanos, yo sé que si hay alguien aquí en nuestra iglesia luchando con la depresión, vamos a hacer la iglesia por ellos. Vamos a estar con ellos en su sufrimiento. Vamos a llorar con ellos. Vamos a orar por ellos. Si eso eres tú, si estás sufriendo, por favor, déjanos ayudarte. Queremos ser la iglesia por ti. Y por favor, recuerde que aunque no parece en el momento, Dios es bueno siempre. Oremos. Padre, gracias. Gracias por ser bueno. Ayúdanos a ver a tu rostro en la oscuridad. Gracias, Dios, que tú amas a nosotros. Ayúdanos. Queremos ser más y más como tu Hijo, pero es difícil. Sé con nosotros en nuestra depresión, en nuestras emociones. Gracias por enviar a tu Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, para darnos sus acciones aquí perfectas, para pagar por nuestros pecados. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús.
Amén.